¿Dónde diablos estabas, maldita zorra? Mi familia lleva 1 hora sentada esperando y la mesa todavía no está lista. Las palabras de mi esposo resonaron en toda la sala como un látigo. 30 personas se quedaron en silencio absoluto. 30 pares de ojos clavados en mí. La música de Año Nuevo seguía sonando de fondo, pero todo el mundo había dejado de hablar, de reír, de respirar. Mi nuera dejó caer su copa de champán. El líquido se derramó sobre el mantel que yo misma había planchado esa mañana. Yo estaba parada en la entrada de mi propia casa, con las bolsas del supermercado todavía colgando de mis brazos. Acababa de regresar de una emergencia de última hora porque faltaba hielo, vino y los camarones que su hermana había exigido específicamente. Había manejado como loca por toda la ciudad en Nochevieja, buscando tiendas abiertas, mientras ellos se sentaban cómodamente en mi sala, bebiendo mi champán, esperando que yo les sirviera como si fuera su empleada personal. Pero eso no le importaba a Ricardo. Para él, yo siempre era la culpable de todo. Y esta vez había decidido humillarme delante de toda su familia, en la noche más importante del año. Su madre, sentada en el mejor sillón de la sala como si fuera una reina, asintió con aprobación ante las palabras de su hijo. Su hermana mayor me miró con desprecio, ese mismo desprecio que había perfeccionado durante 32 años. Mis propios hijos bajaron la mirada avergonzados, pero ninguno dijo una sola palabra en mi defensa, ni uno solo. Te lo dije, Ricardo, murmuró mi suegra lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esta mujer nunca ha sabido cumplir con sus obligaciones. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Eso ya se había roto hace años. Fue algo diferente. Fue el último hilo que me mantenía atada a la mentira de que este matrimonio, esta familia, valía la pena cualquier sacrificio. Ricardo se levantó de la mesa, caminó hacia mí con esa expresión de superioridad que tan bien conocía y arrebató las bolsas de mis manos con tanta fuerza que casi me tira al suelo. Inútil, escupió las palabras en mi cara. 32 años y todavía no aprendes a hacer las cosas bien. Yo tenía 63 años, 32 años de matrimonio, 3 hijos criados prácticamente sola, una casa que había convertido en hogar con mis propias manos, un negocio familiar que había ayudado a construir desde cero. Y en ese momento, frente a toda su familia, mi esposo me llamaba inútil. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo acababa de regresar de algo más que el supermercado. Acababa de salir de una reunión que cambiaría absolutamente todo. Una reunión que había mantenido en secreto durante 6 meses. Una reunión que convertiría esta humillación en el error más grande de su vida. Porque mientras ellos me veían como una vieja sirvienta sin opciones, sin poder, sin voz, yo sabía algo que pronto haría temblar los cimientos de todo lo que daban por sentado. Esa noche, mientras servía la cena de Año Nuevo con las manos temblando de rabia contenida, mientras escuchaba sus risas y sus brindis en mi casa, con mi dinero, celebrando a costa de mi dignidad, yo sonreía por dentro, porque en exactamente 5 días ellos descubrirían la verdad. Y cuando eso sucediera, cada uno de esos insultos, cada una de esas humillaciones, cada una de esas miradas de desprecio, les costaría más caro de lo que jamás podrían imaginar. Antes de continuar con esta historia que todavía me hace temblar cuando la recuerdo, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Has vivido algo similar? Déjamelo en los comentarios porque créeme, no estás sola. Y si quieres escuchar historias reales como esta, historias de mujeres que dijimos basta, suscríbete al canal porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Dale like si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo esto, porque para entender mi venganza, primero necesitas conocer mi infierno. Me llamo Elena Martínez de Soto. Aunque para ser honesta, hace mucho tiempo que dejé de sentirme como Elena. Me convertí simplemente en la esposa de Ricardo, la mamá de los niños, la nuera de doña Carmen. Mi nombre, mi identidad,
Todo se fue diluyendo con los años hasta que ya no quedó nada de la mujer que fui alguna vez. Tengo 63 años, aunque la gente siempre me dice que aparento más. No es un cumplido cuando sabes que es por las arrugas de preocupación, por las noches sin dormir, por las lágrimas que envejecen más que los años. Nací en Puebla, en una familia humilde pero digna. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. Me enseñaron que el trabajo honesto y la dedicación a la familia eran los valores más importantes. Nunca imaginé que esos mismos valores se convertirían en las cadenas que me atarían a una vida de servidumbre. Conocí a Ricardo cuando tenía 31 años. Yo trabajaba como contadora en una empresa de textiles en Puebla. Era independiente, tenía mi propio departamento, mis propios sueños. Él llegó como el nuevo gerente de operaciones, guapo, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que me hacía sentir especial. Me cortejó durante 6 meses con flores, cenas, promesas de una vida llena de amor y respeto. Nos casamos en 1993. Fue una boda sencilla pero hermosa. Recuerdo que ese día, mientras bailábamos nuestro vals, él me susurró al oído: «Vas a ser la mujer más feliz del mundo, Elena, te lo prometo». Qué rápido se olvidan las promesas. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso quiero creer. Nos mudamos a Guadalajara por una oportunidad de trabajo para Ricardo. Yo dejé mi empleo, mis amistades, mi ciudad, porque eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Se sacrifican, siempre se sacrifican. En 1994 nació nuestro primer hijo, Ricardo Jr. En 1996 llegó Daniela. Y en 1998, Sebastián. 3 embarazos, 3 partos, 3 bebés que crié prácticamente sola, mientras Ricardo construía su carrera. Él trabajaba hasta tarde. Salía los fines de semana con sus socios, viajaba constantemente, y yo me quedaba en casa, cambiando pañales, preparando biberones, cantando canciones de cuna a las 3 de la mañana. «Eres tan afortunada de poder quedarte en casa con los niños», me decía mi suegra, doña Carmen, cada vez que la visitábamos. Como si estar encerrada entre 4 paredes, sin dormir, sin ayuda, sin un momento para mí misma, fuera un privilegio y no una condena. Pero yo aguanté, porque eso también me habían enseñado. Las mujeres aguantan, las mujeres son fuertes, las mujeres no se quejan. Cuando los niños entraron a la escuela, Ricardo decidió abrir su propio negocio, una empresa de importación y distribución de telas. «Necesito tu ayuda, amor», me dijo. Y yo, como la tonta que era, pensé que finalmente seríamos un equipo, que finalmente mi trabajo sería valorado. Me puse a trabajar como nunca antes. Yo llevaba toda la contabilidad, gestionaba los proveedores, organizaba el inventario, resolvía los problemas legales y fiscales. Todo mientras seguía siendo mamá de tiempo completo, cocinera, ama de casa, enfermera cuando alguien se enfermaba. El negocio creció. En 5 años, de un pequeño local en el centro de Guadalajara, pasamos a tener 3 bodegas y más de 20 empleados. Yo trabajaba 12, 14 horas al día. Dejaba a los niños en la escuela a las 7 de la mañana. Iba a la oficina, resolvía 1000 problemas, recogía a los niños a las 2, les preparaba de comer, los ayudaba con la tarea, los llevaba a sus actividades, regresaba a casa, preparaba la cena, limpiaba y después, cuando todos dormían, me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana terminando la contabilidad en la mesa del comedor. ¿Y sabes cómo aparecía yo en los papeles del negocio? Como asistente administrativa. Ni siquiera como socia. El negocio estaba a nombre de Ricardo y de su madre. Doña Carmen había puesto el dinero inicial, 50,000 pesos que ella no se cansaba de recordarnos cada vez que nos veía. «Gracias a mí tienen este negocio», repetía constantemente. «Sin mi dinero, ustedes no serían nada». 50,000 pesos. Eso era lo que ella había invertido. Yo había invertido 15 años de mi vida, mi conocimiento, mi salud, mis noches de sueño, pero eso no contaba. Los años pasaron
y las cosas empeoraron. Ricardo comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. Olía a perfume que no era el mío. Había cargos en las tarjetas de crédito que no podía explicar. Pero cuando yo preguntaba, él explotaba. ¿Ahora me vas a controlar? Después de todo lo que hago por esta familia, después de darte esta casa, esta vida, esta casa, como si yo no hubiera pagado cada centavo de la hipoteca con mi trabajo en el negocio, esta vida, como si yo no la hubiera construido con mis propias manos. Y entonces empezaron los insultos. Al principio eran sutiles, comentarios disfrazados de bromas. Elena está dejándose ir, ¿verdad?, decía frente a sus hermanos. Ya no es la mujer con la que me casé. Después se volvieron más directos. Estás gorda, te ves vieja, no sirves ni para esto. Y finalmente se volvieron crueles. Palabras que no voy a repetir porque todavía me duelen en lo más profundo. Mis hijos crecieron viendo esto, viendo a su padre tratarme como basura, viendo a su abuela y a sus tías hablarme con desprecio, y lentamente, dolorosamente, ellos también aprendieron que esa era la forma correcta de tratarme. Ricardo Jr. se casó con una mujer llamada Valeria, una chica de dinero, que desde el primer día me miró como si yo fuera la sirvienta, y mi hijo la dejó. La dejó tratarme así. Más aún, él mismo empezó a hablarme con ese mismo tono condescendiente. Mamá, ¿por qué no preparas más comida cuando venimos? Valeria dice que tu sazón está muy simple. Mamá, cuando cuides a los niños, por favor no les des tanta azúcar. Valeria tiene un plan nutricional muy específico. Mamá, ¿podrías no usar ese perfume cuando vengas a nuestra casa? A Valeria le da dolor de cabeza. Daniela, mi única hija, la niña que yo había cargado en mi pecho, que había llorado en mis brazos, que había venido a mí con cada problema, cada desilusión, cada alegría, se casó y se mudó a Monterrey. Nos hablábamos una vez al mes, si acaso. Ella estaba muy ocupada con su nueva vida, demasiado ocupada para su madre. Y Sebastián, mi bebé, se volvió una copia exacta de su padre. Frío, distante, crítico. A los 25 años todavía vivía en nuestra casa, sin pagar renta, sin ayudar con nada, esperando que yo le lavara la ropa, le preparara la comida, le limpiara el cuarto. El negocio siguió creciendo. Ricardo abrió una cuarta bodega. Compró camiones nuevos. Contrató más personal. Y yo seguía ahí, trabajando en las sombras, haciendo que todo funcionara, sin un solo reconocimiento, sin un salario oficial, sin nada. Cuando cumplí 60 años, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Tal vez Ricardo finalmente me vería, me valoraría. Organicé mi propia fiesta, pagué el salón, contraté el servicio de banquetes, compré mi propio pastel. Llegó su familia completa. Comieron, bebieron, se divirtieron. Nadie me dio un regalo, ni uno solo. Ricardo se paró al final de la noche para dar un brindis. Pensé que tal vez, solo tal vez, diría algo bonito, algo que reconociera todo lo que yo había hecho. Por Elena, dijo levantando su copa, que después de 30 años finalmente aprendió a organizar una fiesta decente. Todos rieron, todos brindaron, y yo sonreí, porque eso era lo que se esperaba de mí, sonreír, siempre sonreír. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo, tomé una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. Ya no podía seguir viviendo así. Ya no quería. 3 meses después mi padre murió. Me dejó una pequeña herencia, la casita en Puebla donde crecí, y algunos ahorros que había guardado toda su vida. No era mucho, pero era mío. Solo mío. Y eso cambió todo, porque con ese dinero, con esa casa, con esa pequeña independencia, empecé a despertar. Empecé a recordar quién era Elena Martínez antes de convertirse en la sombra de Ricardo Soto. Empecé a hacer preguntas, a revisar documentos, a investigar, a planear. Y lo que descubrí en esos 6 meses de investigación silenciosa me dejó helada hasta los huesos.
pero todavía faltaban 3 meses para Año Nuevo. 3 meses para que yo terminara de poner todas las piezas en su lugar. 3 meses para que Ricardo cometiera el error más grande de su vida al insultarme frente a toda su familia. Porque verás, mientras ellos me veían como una vieja agotada, sin opciones, sin poder, sin futuro, yo estaba construyendo mi escape, estaba documentando, estaba preparando, estaba esperando el momento perfecto, y ese momento llegó en Nochevieja, cuando Ricardo me llamó zorra delante de 30 personas en mi propia casa. Los meses siguientes a la muerte de mi padre fueron reveladores de formas que nunca imaginé. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, o que tal vez simplemente no quería ver. Ricardo ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus desprecios. Los insultos se volvieron parte de nuestra rutina diaria, como quien dice buenos días o buenas noches. Un martes por la mañana, estábamos desayunando cuando le mencioné que necesitaba dinero para reparar la lavadora. Se rió en mi cara. ¿Y para qué crees que te doy techo y comida? Usa tu herencia de tu padre si tanto la presumes. Yo nunca había presumido nada. Ni siquiera le había contado la cantidad exacta, pero ya para él, el simple hecho de que yo tuviera algo propio era una amenaza. Su familia empeoró también. Doña Carmen, mi suegra, comenzó a presentarse en mi casa sin avisar como si fuera la dueña. Abría mi refrigerador, criticaba mi comida, revisaba mi limpieza como si fuera una inspectora. Esta casa está hecha un desastre, Elena. No sé cómo Ricardo aguanta vivir así. Un desastre. Mi casa donde cada mueble estaba en su lugar, donde los pisos brillaban, donde las toallas siempre estaban limpias y dobladas. Pero para ella nunca era suficiente, nunca lo sería. Las hermanas de Ricardo, Patricia y Mónica, empezaron a organizar reuniones familiares sin invitarme. Se juntaban con sus hijos, con Ricardo, con doña Carmen. Publicaban las fotos en Facebook. Yo me enteraba por las redes sociales de que mi propia familia había salido a comer, había ido al cine, había celebrado un cumpleaños. Cuando le reclamé a Ricardo, su respuesta fue demoledora. Es que eres tan aburrida, Elena. Nadie quiere estar contigo. Solo sabes quejarte y amargarnos los momentos. Yo que había organizado cada cumpleaños, cada Navidad, cada celebración durante 30 años. Yo que me había desvelado haciendo pasteles, decorando, cocinando para 20 personas. Ahora era la aburrida, la que amargaba los momentos. Pero lo peor no venía de Ricardo ni de su familia. Lo peor venía de mis propios hijos. Ricardo Jr. y Valeria tuvieron mellizos en marzo, hermosos bebés que deberían haber sido mi alegría. Valeria me dejó muy claras las reglas desde el hospital. Elena, puedes visitarlos los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Nada más. Necesito privacidad y rutina con mis bebés. Y por favor avísame con un día de anticipación para que pueda preparar la casa. Preparar la casa. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la abuela. Cuando protesté, Ricardo Jr. me cortó en seco por teléfono. Su voz era idéntica a la de su padre, ese tono frío y autoritario que también conocía. Mamá, son las reglas de Valeria. O las sigues o no ves a los niños. Así de simple, así de simple. Mis nietos usados como chantaje, como arma. Daniela desde Monterrey era peor porque fingía. Me llamaba cada 3 semanas, conversaciones de 10 minutos donde ella hablaba sin parar de su vida maravillosa, su esposo maravilloso, su trabajo maravilloso. Cuando yo intentaba contarle algo, cualquier cosa, me interrumpía. Ay, mamá, qué pena, pero tengo que colgar. Tengo una junta, hablamos pronto. Nunca me visitaba. Cuando yo sugerí ir a verla me dio 1000 excusas. Estaba remodelando, tenía mucho trabajo. La casa era muy pequeña. Tal vez el próximo mes nunca llegaba. Y Sebastián, mi bebé que vivía bajo mi techo, comía mi comida, usaba mi luz, mi agua, mi internet. Ese Sebastián que un sábado por la mañana me gritó porque no le había planchado la camisa que necesitaba. Nunca haces nada bien. Para lo único que sirves es para estorbar.
Tenía 26 años. 26 años y me gritaba como si yo fuera su empleada. Y Ricardo, sentado en la sala leyendo el periódico, no dijo absolutamente nada, ni una palabra en mi defensa. En la oficina del negocio, las cosas también cambiaron. Ricardo contrató a una mujer nueva, Lorena, como su asistente personal. 32 años, bonita, siempre perfectamente maquillada. Empezó a acompañarlo a todas las reuniones, a todos los viajes de negocios. Yo me quedaba en la oficina haciendo el trabajo sucio mientras ellos cenaban en restaurantes caros con clientes. Las empleadas comenzaron a susurrar. Yo fingía no escuchar, pero escuchaba todo. Los viernes que Ricardo salía temprano. Los hoteles que reservaba en las tarjetas corporativas. Los regalos caros que aparecían en los estados de cuenta. Una tarde de julio entré a su oficina sin tocar. Lorena estaba sentada en su escritorio. Ricardo tenía la mano en su hombro. Se separaron rápidamente cuando me vieron, pero ya era demasiado tarde. Ya había visto suficiente. Esa noche le pregunté directamente: ¿te estás acostando con ella? Ricardo ni siquiera lo negó. Me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y dijo algo que todavía me quema por dentro. ¿Y qué si lo hago? Mírate bien. ¿Crees que un hombre como yo puede conformarse con una vieja amargada como tú? Me quedé sin aire, literalmente sin aire. 32 años juntos reducidos a eso. Yo era vieja, amargada, insuficiente. 2 semanas después, descubrí algo peor. Sebastián me pidió prestado mi laptop porque la suya se había descompuesto. Cuando me la devolvió, olvidó cerrar su sesión de correo electrónico. Y yo, por primera vez en mi vida, hice algo que nunca pensé que haría. Leí sus correos. Había una conversación entre él, Ricardo Jr. y Daniela. El asunto decía: problema de mamá. Ricardo Jr. había escrito: ya es insoportable. Siempre con su cara de mártir, haciéndonos sentir culpables. Valeria ya no la quiere en la casa. Daniela respondió: yo tampoco la aguanto. Cada vez que hablamos es puro drama. Deberíamos convencer a papá de que la meta a una residencia para ancianos o algo así. Y Sebastián, mi bebé, mi hijo menor, escribió: apoyo totalmente. Está tan amargada que contamina todo. Además, papá podría hacer su vida con alguien que lo haga feliz. Mis propios hijos. Mis 3 hijos planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Lloré esa noche hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero después de las lágrimas vino algo diferente. Vino la claridad. Vino la rabia. Vino la determinación. Porque mientras leía esos correos, recordé algo. Recordé que el negocio, esas 4 bodegas que ahora valían millones, habían sido construidas con mi trabajo. Recordé que esta casa donde todos vivían cómodamente estaba también a mi nombre porque la habíamos comprado con un crédito conjunto. Recordé que yo tenía acceso a todas las cuentas bancarias, a todos los documentos legales, a todos los contratos, y recordé algo más. Algo que había descubierto 3 semanas atrás mientras revisaba los archivos viejos del negocio. Algo que Ricardo pensaba que nadie sabía. Algo que podría destruirlo completamente. Durante años, Ricardo había estado desviando dinero del negocio. Facturas falsas, proveedores inexistentes, cuentas secretas. Millones de pesos escondidos en paraísos fiscales. Y todo documentado en archivos que yo había encontrado por accidente en una caja vieja de la bodega. En ese momento supe exactamente qué iba a hacer. No iba a llorar más. No iba a suplicar más. No iba a esperar que me valoraran. Iba a tomar lo que era mío. Iba a exponer lo que era de ellos. E iba a salir de esto con la cabeza en alto. Contraté a un abogado en secreto, no cualquier abogado. El mejor abogado de derecho familiar y fiscal de Guadalajara. Le mostré todos los documentos. Me confirmó lo que yo sospechaba. Ricardo estaba cometiendo fraude fiscal grave. Y yo,
como socia de hecho del negocio aunque no apareciera en papeles, tenía derecho a la mitad de todo. Abrí una cuenta bancaria nueva a mi nombre. Empecé a transferir discretamente pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas conjuntas. Nada que levantara sospechas. 2,000 pesos aquí, 3,000 allá. En 3 meses había juntado casi 200,000 pesos. Contraté a un contador forense que revisó minuciosamente todas las finanzas del negocio. Documentamos cada irregularidad, cada factura falsa, cada peso desviado, y esperé el momento perfecto para actuar. Septiembre, octubre, noviembre. Los insultos continuaron, los desprecios continuaron, pero yo ya no lloraba. Sonreía, asentía, seguía haciendo mi papel de esposa sumisa, mientras por dentro construía mi arsenal. Y entonces llegó diciembre. Ricardo decidió que haríamos la cena de Año Nuevo en nuestra casa. Invitó a toda su familia, 30 personas. Más te vale que no nos hagas quedar mal, Elena, me advirtió una semana antes. Quiero que esta cena sea perfecta y ni se te ocurra quejarte del trabajo. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que te he dado. Yo solo asentí, pero por dentro estaba contando los días, porque el 5 de enero tenía programada una reunión con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, una reunión donde entregaría todos los documentos del fraude fiscal de Ricardo. Y el 6 de enero, Día de Reyes, mi abogado presentaría la demanda de divorcio más devastadora que este hombre jamás había imaginado. Pero antes de eso, tendría que aguantar una última humillación, una última cena, una última noche fingiendo ser la esposa perfecta. No sabía que esa humillación vendría de la forma más cruel posible. No sabía que Ricardo me llamaría zorra delante de toda su familia. Pero cuando lo hizo, cuando escuché esa palabra salir de su boca, supe que el universo me estaba dando el regalo perfecto, el justificante perfecto, la razón perfecta para destruirlo sin un ápice de culpa. Esa noche de Año Nuevo, después de servir la cena, después de limpiar los platos, después de despedir a los últimos invitados que salieron de mi casa a las 3 de la mañana sin siquiera darme las gracias, me senté sola en la cocina. Ricardo se había ido a dormir sin dirigirme la palabra. Sebastián estaba en su cuarto. La casa estaba en silencio. Y yo, con mis manos todavía arrugadas del agua caliente de lavar los trastes, tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a mi abogado, el licenciado Hernández. Adelante con todo. Mañana mismo. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Entendido. Prepárese. Esto va a cambiar su vida. Me fui a dormir al cuarto de huéspedes. Ya ni siquiera compartía habitación con Ricardo desde hacía 2 años. Él nunca había protestado. Probablemente estaba feliz de no tener que verme. Pero esa madrugada, acostada en esa cama, no sentí tristeza. Sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí poder. Porque lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que durante estos últimos 6 meses yo no solo había estado documentando su fraude fiscal, había estado construyendo algo mucho más grande. Déjame contarte la verdad completa, la verdad que cambiaría absolutamente todo. Cuando mi padre murió y me dejó su casita en Puebla, también me dejó algo más, algo que descubrí cuando fui a revisar sus documentos con el notario. Mi padre, ese carpintero humilde que todos pensaban que apenas tenía para sobrevivir, había sido dueño de 3 terrenos en una zona que ahora era zona comercial premium de Puebla. 3 terrenos que valían, en el mercado actual, 12 millones de pesos. 12 millones de pesos que eran completamente míos, que Ricardo no sabía que existían, que no aparecían en ninguna declaración patrimonial conjunta porque los había heredado después de nuestro matrimonio. Pero eso no era todo. ¿Recuerdan que les conté que yo llevaba la contabilidad del negocio? Que yo organizaba todo, gestionaba todo, resolvía todo. Bueno, lo que Ricardo nunca entendió es que cuando llevas la contabilidad de una empresa durante 20 años, sabes exactamente dónde están enterrados todos los cadáveres, y Ricardo tenía muchos cadáveres. Había desviado, en total,
Casi 8 millones de pesos del negocio a lo largo de los últimos 10 años. Facturas falsas a proveedores inexistentes, sobreprecios en compras ficticias, dinero que salía del negocio y terminaba en cuentas personales registradas en paraísos fiscales bajo nombres de empresas fantasma. Yo tenía copias de todo, cada factura, cada transferencia, cada documento. Los había ido guardando meticulosamente durante meses sin que él siquiera lo sospechara. Más aún, había descubierto algo que me dejó helada. El negocio, esas 4 bodegas que Ricardo presumía como suyas, técnicamente no le pertenecían solo a él. Cuando se registró la primera sociedad, allá en el 2001, yo aparecía como socia con el 40% de las acciones. Ricardo tenía 40% y su madre el 20% restante. Con el tiempo, Ricardo había ido modificando los estatutos sociales, diluyendo mi participación, haciéndome firmar documentos que yo no leía porque confiaba en él. Para el 2015, según los papeles oficiales, yo solo tenía 5% de la empresa. Pero aquí está lo interesante. Esas modificaciones nunca fueron registradas correctamente ante el Registro Público de Comercio. Había inconsistencias, firmas que no coincidían, documentos que faltaban. Mi abogado me lo confirmó. Legalmente, yo todavía era dueña del 40% original de la empresa. 40% de un negocio que ahora valía, según las últimas valuaciones, 25 millones de pesos. Eso significaba que 10 millones de pesos de esa empresa eran legalmente míos. Y Ricardo no tenía idea. Pero todavía hay más, porque el universo tiene formas misteriosas de hacer justicia. ¿Recuerdan a Lorena, la asistente joven y bonita con la que Ricardo tenía su aventura? Resulta que Lorena no era tan tonta como él pensaba. Lorena también estaba documentando cosas. Y cuando yo la contacté en secreto, cuando le ofrecí 50,000 pesos por información, ella cantó como canario. Me dio copias de correos electrónicos donde Ricardo le prometía dejar a su vieja insoportable para casarse con ella. Me dio fotos de los viajes que hacían juntos, pagados con dinero del negocio. Me dio recibos de un departamento que Ricardo había rentado para sus encuentros, también pagado con fondos corporativos, y me dio la joya de la corona. Grabaciones de audio donde Ricardo hablaba de cómo iba a deshacerse de mí, cómo iba a dejarme sin nada, cómo iba a meterme en un asilo y quedarse con todo. Ya hablé con mis hijos, decía Ricardo en una de las grabaciones mientras Lorena grababa sin que él lo supiera. Todos están de acuerdo. En cuanto ella firme los papeles del Nuevo Testamento, la vamos a declarar incapaz mentalmente. Un par de visitas al psiquiatra correcto, algunos diagnósticos de demencia senil y listo. Ella queda internada y yo administro todo su patrimonio. Escuchar esa grabación me dio náuseas, pero también me dio algo más. Me dio la absoluta certeza de que esta gente no merecía ni un segundo más de mi consideración, ni un gramo más de mi culpa. Durante diciembre, mientras ellos planeaban mi destrucción, yo terminé de construir mi escape perfecto. Vendí los 3 terrenos de Puebla, 12 millones de pesos que deposité en una cuenta bancaria en Estados Unidos, completamente legal, completamente intocable por Ricardo. Contraté no a 1, sino a 3 abogados, uno especialista en derecho familiar, otro en derecho fiscal y un tercero en derecho corporativo. Los 3 trabajando en coordinación para construir el caso más sólido posible. Hice copias de absolutamente todo. Documentos del fraude fiscal, pruebas de la infidelidad, grabaciones de audio, correos electrónicos, estados de cuenta, contratos, todo guardado en 3 ubicaciones diferentes. Una caja de seguridad en el banco, una unidad de almacenamiento privada y copias digitales en la nube. Y el 2 de enero, 2 días después de que Ricardo me llamara zorra en mi propia casa, hice algo más. Fui al notario y firmé la escritura de divorcio que mi abogado había preparado. Pero no cualquier divorcio. Un divorcio donde yo demandaba el 50% de todos los bienes matrimoniales, más el 40% legítimo de la empresa,
más una compensación por daño moral, más una pensión compensatoria por 32 años de trabajo no remunerado. En total, estaba demandando por 35 millones de pesos. El 3 de enero fui a las oficinas del SAT con mi contador forense. Entregamos un expediente de 300 páginas documentando cada peso que Ricardo había robado del fisco. Fraude fiscal agravado, delincuencia organizada, lavado de dinero. Delitos que podían darle entre 5 y 15 años de prisión. Y el 4 de enero, un día antes de lo planeado originalmente, mi abogado entregó la demanda de divorcio en el juzgado familiar. Ricardo recibiría la notificación oficial el 5 de enero por la mañana, al mismo tiempo que la autoridad fiscal tocaría a la puerta de su oficina con una orden de auditoría. Pero antes de que eso sucediera, el 4 de enero por la noche, decidí darle un adelanto. Llegué a casa después de haber estado todo el día con el doctor, según le había dicho a Ricardo. Él estaba en la sala viendo televisión, bebiendo whisky, probablemente pensando en Lorena. Me senté frente a él, me miró con fastidio. ¿Qué quieres ahora? Yo sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que lo desconcertó. Solo quería que supieras algo, Ricardo. Mañana tu vida va a cambiar para siempre, y no de la forma que tú esperas. Se rió. Esa risa arrogante que también conocía. ¿De qué diablos hablas? ¿Ya te volviste loca de verdad? Mañana por la mañana vas a recibir 2 visitas, una del SAT, otra de un juzgado familiar. Te recomiendo que tengas un buen abogado en marcación rápida. La sonrisa se le borró del rostro. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer hace 30 años, despertar. Me levanté y me fui a mi cuarto. Lo dejé ahí, sentado, con la cara pálida, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por la emoción de saber que después de 32 años de humillaciones, después de ser invisible, de ser maltratada, de ser reducida a nada, finalmente iba a recuperar mi vida. Y lo mejor de todo es que ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. La mañana del 5 de enero llegó con un sol brillante que parecía burlarse de lo que estaba por venir. Me levanté a las 6 de la mañana, me di una ducha larga, me vestí con mi mejor traje sastre azul marino, ese que había comprado años atrás para una boda y nunca había vuelto a usar. Me maquillé con cuidado, me peiné, me vi al espejo y por primera vez en años reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Ricardo seguía dormido, o tal vez fingía dormir, no me importaba. Preparé café, tostadas, fruta. Puse la mesa como si fuera un día normal, como si mi mundo no estuviera a punto de explotar en la cara de todos ellos. A las 7:30, Ricardo bajó. Se veía terrible, ojeras profundas, el cabello despeinado, la cara hinchada. Claramente no había dormido bien después de mi pequeña advertencia de anoche. Elena, sobre lo que dijiste ayer. Tu café está servido. Lo interrumpí con una sonrisa. Lo preparé como te gusta, fuerte y sin azúcar. Se sentó en la mesa, desconfiado, mirándome como si fuera una extraña. Tal vez finalmente estaba empezando a entender que sí, era una extraña. Una extraña que había vivido bajo su techo durante 32 años. A las 8:15 sonó el timbre. Ricardo casi derrama su café. Fui a abrir. 2 hombres con traje formal. Uno tenía una carpeta café, el otro, una identificación que mostraba claramente el logo del SAT. ¿El señor Ricardo Soto Mendoza? Aquí está, dije señalando a Ricardo, que se había puesto de pie con la cara completamente blanca. Pasen, por favor. ¿Gustan un café? Los hombres del SAT no quisieron café. Le entregaron a Ricardo una notificación oficial. Orden de auditoría inmediata a la empresa Textiles Soto. Congelamiento preventivo de cuentas bancarias corporativas. Requerimiento de todos los documentos fiscales de los últimos 10 años. Tiene 24 horas para presentarse en nuestras oficinas con su representante legal
y todos los documentos requeridos, dijo el hombre de la carpeta café. De lo contrario, procederemos con una denuncia penal por presunto fraude fiscal. Ricardo me miró. La furia en sus ojos era palpable, pero también había algo más. Había miedo. Los hombres se fueron. Ricardo explotó. ¿Qué demonios hiciste? ¿Los llamaste tú? Yo no llamé a nadie, Ricardo. Simplemente entregué documentos. Documentos que tú creaste, facturas que tú falsificaste, transferencias que tú hiciste. Yo solo me aseguré de que las autoridades correspondientes tuvieran conocimiento de tus actividades creativas. Intentó acercarse a mí. Por un momento pensé que me iba a golpear. Nunca lo había hecho antes, pero había algo salvaje en sus ojos. Di un paso atrás y saqué mi teléfono. Te recomiendo que no hagas nada estúpido, Ricardo. Tengo esto conectado a grabar directo a la nube. Cualquier cosa que hagas quedará documentada y llegará automáticamente a mis abogados. Se detuvo. Los puños apretados, la mandíbula tensa, pero se detuvo. Eres una maldita víbora. No, Ricardo. Soy una mujer que finalmente aprendió a morder de vuelta. El timbre sonó otra vez. Ricardo y yo nos miramos. Él sabía lo que venía. Esta vez era un actuario del juzgado familiar. Notificación de demanda de divorcio. Demanda por 35 millones de pesos. Citatorio para audiencia preliminar en 15 días. Ricardo leyó los documentos con manos temblorosas. Pasaba las páginas cada vez más rápido, sus ojos saltando de un párrafo a otro, su respiración acelerándose. Esto es una locura. Estás completamente loca, no tienes derecho a nada de esto. Tengo derecho a todo, Ricardo, y lo voy a demostrar con documentos, con testigos, con evidencia. Vas a descubrir que la vieja inútil sabe exactamente cómo funciona la ley. El actuario se fue. Ricardo se dejó caer en el sofá, la notificación todavía en sus manos. ¿Por qué? Su voz salió quebrada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Me senté frente a él, calmada, serena, con una paz que no había sentido en décadas. ¿Por qué? ¿De verdad me estás preguntando por qué, Ricardo? 32 años de insultos, 32 años de humillaciones, 32 años de trabajar como esclava en tu negocio sin un peso de salario, 32 años de ser invisible para ti, para tus hijos, para tu familia, y me preguntas por qué. Yo te di todo, esta casa, esta vida. Tú no me diste nada que yo no construyera con mis propias manos. Esta casa la pagué yo tanto como tú. Ese negocio lo construí yo tanto como tú. Esos hijos los crié yo sola mientras tú estabas trabajando o revolcándote con tu secretaria. Se puso rojo. ¿Cómo? ¿Cómo sé de Lorena? Por favor, Ricardo, todos lo sabían. Los empleados, tus socios, probablemente hasta tu madre. El único idiota que pensaba que era discreto eras tú. Sacó su teléfono y marcó frenéticamente. Escuché la voz de su abogado del otro lado, el licenciado Ramírez, ese abogado mediocre que llevaba los asuntos del negocio. Ramírez, necesito verte ahora. Tenemos un problema enorme. Mi esposa, esa maldita, me está demandando por... Espera. Miró los papeles. Por 35 millones. Y el SAT está auditando la empresa. Sí, hoy, ahora. Ven inmediatamente. Mientras Ricardo hacía su llamada, yo recibí un mensaje en mi teléfono. Era del licenciado Hernández, mi abogado. Todo está en marcha. Las cuentas corporativas congeladas, la auditoría activada, su demanda registrada. Ahora viene la parte interesante. La parte interesante. Eso me hizo sonreír. Porque verán, el plan no terminaba ahí. Eso era solo el primer golpe. El golpe que los despertaba, que los ponía en alerta, que los hacía reaccionar de forma predecible. Porque yo sabía exactamente cómo iban a reaccionar. Ricardo llamaría a sus hijos. Sus hijos vendrían corriendo a proteger su herencia. Su madre vendría a insultarme y amenazarme. Todos se unirían contra mí, como siempre lo habían hecho. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba que hicieran.
A las 11 de la mañana llegó Ricardo Jr. con Valeria. Entraron a la casa como huracán, sin tocar, sin saludar. ¿Qué demonios está pasando, mamá?, gritó mi hijo. ¿Te volviste loca? ¿Estás tratando de destruir a papá? Estoy tratando de recuperar lo que es mío. Tuyo. Nada de esto es tuyo. Papá construyó ese negocio. Papá compró esta casa. Tú solo estuviste aquí haciéndote la víctima como siempre. Valeria, parada detrás de él con los brazos cruzados, agregó con veneno. Sabía que eras una interesada, Elena. Siempre fingiendo ser la buena, la sacrificada, solo esperando el momento para robar todo. Los miré a ambos. Este hijo que había salido de mi cuerpo, esta mujer que yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos, y sentí absolutamente nada. Ni dolor, ni decepción, nada. ¿Terminaron?, pregunté calmadamente. No hemos terminado. ¿Vas a retirar esa demanda ahora mismo o qué, Ricardo? Lo interrumpí. O van a desheredarme, o van a dejarme de hablar, o van a seguir tratándome como me han tratado durante años. Adelante. No tienen nada con qué amenazarme porque ya me quitaron todo lo que podían quitarme. Mi dignidad, mi autoestima, mi felicidad. Lo único que les falta es mi vida, y créeme, no van a tener eso tampoco. A la 1 de la tarde llegó doña Carmen con Patricia y Mónica, la Santa Trinidad de la amargura. «Desgraciada», doña Carmen me gritó apenas entró. «Después de todo lo que esta familia hizo por ti, así nos pagas, tratando de robarle el negocio a mi hijo». Su hijo robó 8 millones de pesos del fisco, doña Carmen. Yo solo estoy ayudando a que la ley haga su trabajo. Mentirosa. Mi Ricardo es un hombre honesto. Su Ricardo es un delincuente fiscal. ¿Y yo tengo las pruebas? Patricia se me acercó, el dedo apuntando a mi cara. Siempre fuiste una resentida, una amargada que envenena todo. Mi hermano debió dejarte hace años. Qué extraño, respondí con calma, porque durante 32 años ustedes fueron felices aprovechándose de esta amargada. Felices comiendo en mi casa, felices usando mi trabajo, felices insultándome a mi cara. Pero ahora que la amargada resulta que tiene dientes, se asustan. Sebastián llegó a las 3 de la tarde. No gritó, no insultó, solo me miró con una frialdad que me heló la sangre. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, mamá? No es que estés demandando a papá, no es que estés destruyendo el negocio familiar, es que finalmente mostraste quién eres realmente. Una mujer egoísta, vengativa, que está dispuesta a hundir a su propia familia por dinero. Interesante, dije, que me llames egoísta. Dime, Sebastián, ¿cuánto has pagado de renta en los últimos 5 años que vives aquí? ¿Cuánto has aportado para comida, luz, agua, internet? ¿Cuántas veces has lavado tu propia ropa? Pero yo soy la egoísta. Eres mi madre. Se supone que debes... ¿Qué? ¿Servirte hasta el día que me muera? ¿Desaparecer cuando ya no sea conveniente para ustedes? ¿Dejarme meter en un asilo como planeaban para quedarse con todo? Se puso pálido. ¿Cómo? Sé todo, Sebastián. Los correos, los planes, las conversaciones con tus hermanos sobre el problema de mamá. Todo. Durante todo el día fueron llegando familiares, amigos de Ricardo, socios del negocio, todos con el mismo mensaje. Elena está loca, Elena es vengativa, Elena está destruyendo la familia. Y yo los recibí a todos con la misma calma, con la misma serenidad, porque cada insulto, cada amenaza, cada intento de hacerme sentir culpable, solo me confirmaba que estaba haciendo exactamente lo correcto. A las 8 de la noche, cuando finalmente todos se fueron, Ricardo se quedó solo en la sala, derrotado, envejecido 10 años en un solo día. Me acerqué a él una última vez. Esto recién comienza, Ricardo. Mañana tu contador va a descubrir que las cuentas corporativas están congeladas. Pasado mañana van a empezar a llamar los proveedores preguntando por pagos. En una semana, el escándalo va a ser público.
En 2 semanas probablemente tengas una denuncia penal formal. Y en 1 mes, cuando el juez revise mi demanda y vea todas las pruebas, vas a entender exactamente cuánto te va a costar haberme llamado zorra en mi propia casa. Elena, por favor, no, lo interrumpí. No hay más, por favor. No hay más negociación. No hay más oportunidades. Tuviste 32 años de oportunidades y las desperdiciaste todas. Subí a mi cuarto, empaqué una maleta con lo esencial y me fui. Me fui a un hotel céntrico de Guadalajara, un hotel bonito donde nadie me conocía, donde nadie me juzgaba. Esa noche, acostada en una cama que no compartía con nadie, en un cuarto que era completamente mío, dormí mejor que en los últimos 10 años, porque finalmente, después de tanto tiempo, había dejado de ser víctima para convertirme en protagonista de mi propia historia. Y lo mejor estaba por venir. Pasaron 2 semanas. 2 semanas donde yo me mantuve completamente invisible para ellos. No contestaba llamadas. No respondía mensajes. Desaparecí del mapa mientras el caos se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Ricardo tuvo que contratar a un abogado fiscal de emergencia cuando el licenciado Ramírez admitió que esto estaba completamente fuera de su liga. Le costó 200,000 pesos solo por el anticipo. Las cuentas corporativas seguían congeladas. Los proveedores empezaron a exigir pagos. 3 de sus mejores clientes cancelaron contratos porque los rumores de problemas fiscales se regaron como pólvora en el gremio textil de Guadalajara. Yo lo sabía todo porque mi contador forense tenía contactos en todos lados. Me mandaba reportes diarios. Era como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta, y no sentí ni una pizca de culpa. La audiencia preliminar del divorcio estaba programada para el 20 de enero a las 10 de la mañana. Llegué al juzgado a las 9:30. Traje sastre gris perla, tacones discretos, cabello recogido en un moño elegante. El licenciado Hernández me esperaba en la entrada con una sonrisa de confianza. ¿Lista para hacer historia, señora Elena? Lista para hacer justicia. Entramos a la sala. Ricardo ya estaba ahí con su nuevo abogado, el licenciado Torres, un hombre de 50 y tantos años con cara de tiburón. Junto a Ricardo estaban sus 3 hijos. Daniela había volado desde Monterrey especialmente para esto. ¡Qué dedicación para alguien que nunca tenía tiempo para su madre! Ricardo me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente, pero también vi algo más en sus ojos. Vi miedo. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, con lentes y aspecto serio. El juez Méndez, conocido por ser estricto pero justo. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia preliminar del caso de divorcio necesario, expediente 2015-7-2025, Elena Martínez de Soto contra Ricardo Soto Mendoza. Proceda la parte actora. El licenciado Hernández se puso de pie. Abrió su portafolio y sacó el primer folder de evidencias. Su señoría, mi cliente está solicitando el divorcio necesario por causales múltiples: injurias graves, infidelidad comprobada, violencia psicológica sostenida y despojo económico. Presentamos las siguientes pruebas. Durante los siguientes 30 minutos, mi abogado fue presentando evidencia tras evidencia. Fotos de Ricardo con Lorena en restaurantes, en hoteles. Recibos del departamento que rentó para sus encuentros. Estados de cuenta mostrando gastos personales pagados con dinero corporativo. Ricardo se hundía más y más en su silla con cada documento presentado. Pero luego vino la parte que yo estaba esperando. Además, su señoría, presentamos evidencia de fraude patrimonial. El señor Soto modificó los estatutos de la empresa Textiles Soto para reducir la participación accionaria de mi cliente del 40% original a solo 5%, mediante documentos que nunca fueron debidamente registrados ante el Registro Público de Comercio. El abogado de Ricardo se puso de pie inmediatamente. Objeción. Esos documentos fueron firmados voluntariamente por la señora Martínez en su momento. Ella aceptó. Ella fue engañada, interrumpió el licenciado Hernández.
Les hicieron firmar documentos diciéndole que eran trámites administrativos rutinarios. Mi cliente no tenía representación legal propia en esos momentos. Y lo más importante, dichos documentos carecen de validez legal por irregularidades en su registro. El juez revisó los documentos con atención. Pasó varios minutos leyendo, comparando fechas, verificando sellos. Continúe, licenciado Hernández. Gracias, su señoría. Basándonos en la documentación original de constitución de la sociedad, mi cliente es legalmente propietaria del 40% de Textiles Soto. Además, durante 32 años, mi cliente trabajó en dicha empresa sin recibir salario formal, sin prestaciones, sin reconocimiento laboral. Estamos demandando compensación por trabajo realizado más el reconocimiento de su participación accionaria legítima. Entonces el licenciado Hernández sacó otro folder. Este era más grueso, y cuando lo abrió, vi cómo Ricardo se ponía completamente pálido. Adicionalmente, su señoría, tenemos pruebas de que el demandado y sus hijos adultos planeaban declarar incapaz mentalmente a mi cliente para internarla en un asilo y apropiarse de su patrimonio. Puso el reproductor de audio sobre la mesa, presionó play. La voz de Ricardo llenó la sala del juzgado. Ya hablé con mis hijos, todos están de acuerdo. En cuanto ella firme los papeles del Nuevo Testamento, la vamos a declarar incapaz mentalmente. Un par de visitas al psiquiatra correcto, algunos diagnósticos de demencia senil y listo. Ella queda internada y yo administro todo su patrimonio. El silencio en la sala era sepulcral. Mis 3 hijos estaban con las caras rojas mirando al piso. Ricardo parecía que estaba a punto de vomitar. El juez dejó de escribir y miró directamente a Ricardo. ¿Esa es su voz, señor Soto? Ricardo no respondió. Su abogado le tocó el brazo, urgiendo una respuesta. Yo estaba molesto. No era en serio. No era en serio planear declarar incapaz a su esposa para robarle su patrimonio. La voz del juez tenía un filo de acero. Continúe, licenciado Hernández. Su señoría, también presentamos evidencia de que el señor Soto está siendo investigado por la autoridad fiscal por presunto fraude agravado. Tenemos copias de facturas falsas, transferencias a empresas fantasma y desvío de fondos por un monto superior a 8 millones de pesos. El abogado de Ricardo intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. ¿Tiene algo que agregar, licenciado Torres? El abogado de Ricardo se veía derrotado. Sabía que no había defensa posible contra esta avalancha de evidencia. Su señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente. Denegado. La parte demandada tendrá oportunidad de presentar su defensa en la siguiente audiencia. Por el momento, con base en la evidencia presentada, dicto las siguientes medidas precautorias. El juez dictó durante los siguientes 10 minutos. Prohibición de enajenar bienes. Prohibición para Ricardo de acercarse a menos de 100 metros de mí. Pensión alimenticia provisional de 50,000 pesos mensuales que Ricardo debía pagarme mientras durara el proceso. Y lo mejor de todo, un interventor judicial para la empresa Textiles Soto hasta que se aclarara la situación de las acciones. Cuando el juez terminó, Ricardo finalmente explotó. «Esto es una maldita injusticia. Ella me está robando. 32 años trabajé para construir ese negocio y esta bruja me lo quiere quitar». «Señor Soto», el juez golpeó con su mazo. «Un exabrupto más, y lo voy a encontrar en desacato. Se le está dando todas las garantías procesales. Si no le gusta cómo van las cosas, presénteme pruebas en la siguiente audiencia. Hasta entonces cállese». Ricardo se dejó caer en su silla, derrotado. Sus hijos lo miraban con una mezcla de vergüenza y pánico. Daniela tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza por mí, sino de miedo por lo que esto significaba para su herencia. Se levanta la sesión, siguiente audiencia en 30 días. Salimos del juzgado. En la escalinata Ricardo me alcanzó. Su abogado intentó detenerlo, pero él lo empujó a un lado. «Elena, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que ser así.
Podemos negociar, podemos. No. Mi voz salió firme, sin rastro de duda. No hay negociación. No después de 32 años. No después de Nochevieja. No después de planear declararme demente para robarme. No, Ricardo, se acabó. Pero vas a destruir a tus propios hijos. El negocio es su futuro, su herencia. Su herencia, repetí lentamente. Qué interesante que ahora te preocupes por ellos. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando planeaban declararme incapaz? ¿Dónde estaba cuando me llamaste zorra frente a toda tu familia? ¿Dónde estaba cuando tus hijos dijeron que yo era un estorbo que había que eliminar? Ricardo Jr. se acercó, su cara roja de furia. Mamá, basta. Ya demostraste tu punto. Ahora para esto antes de que sea demasiado tarde. Lo miré. Este hijo que había crecido en mi vientre. Este hombre que se parecía tanto a su padre en todo lo malo. No, hijo. Lo que es demasiado tarde es su oportunidad de tratarme como ser humano. Tuvieron 32 años. Los desperdiciaron. Ahora vivan con las consecuencias. Daniela se me acercó llorando. Mamá, por favor. Somos tu familia, tu sangre. No puedes hacernos esto. Ustedes no son mi familia, Daniela. La familia no trata así a su gente. La familia no planea declarar demente a su madre para robarle. Ustedes son extraños que comparten mi apellido, nada más. Sebastián, el único que no había dicho nada, finalmente habló. Te vas a arrepentir de esto. Vas a terminar sola, amargada, sin nadie. Sonreí. Una sonrisa genuina que probablemente los desconcertó más que cualquier otra cosa. Sebastián, ya estaba sola, ya estaba amargada. La diferencia es que ahora estoy sola por elección, no por abandono. Y la amargura se me está quitando con cada paso que me alejo de ustedes. Me di la vuelta y caminé hacia el auto donde me esperaba el licenciado Hernández. Detrás de mí escuché gritos, súplicas, amenazas. No me volteé ni una sola vez. En el auto el licenciado me miró con respeto. Señora Elena, eso fue magistral. El juez está claramente de nuestro lado. La siguiente audiencia es pura formalidad. Ya ganamos. No, licenciados, lo corregí. Ya gané. Y no gané el dinero ni el negocio. Gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad de vuelta. Esa tarde, de regreso en mi hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lorena, la examante de Ricardo. Señora Elena, solo quería que supiera algo. Ricardo me llamó. Me ofreció dinero para que dijera que yo falsifiqué las grabaciones, que usted me pagó para mentir. Le dije que se fuera al diablo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque cuando le dije que no, me amenazó. Me dijo que si yo no cooperaba, iba a arruinar mi vida. Y ahí entendí que usted tenía razón sobre él. Es un monstruo que esconde muy bien lo que es. Gracias por llamar, Lorena. No, señora, gracias a usted. Gracias por enseñarme que los monstruos no merecen ni un segundo más de nuestro tiempo. Colgué el teléfono y miré por la ventana del hotel. El sol se estaba poniendo sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa. Y por primera vez en 32 años me sentí completamente libre. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia. 6 meses que han cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posibles. El divorcio se finalizó en marzo. El juez dictaminó a mi favor en absolutamente todo. Me otorgó el 50% de los bienes matrimoniales, que incluían la casa donde viví 32 años. Ricardo tuvo que comprarme mi parte o venderla. Eligió venderla. No soportaba la idea de que yo fuera dueña de algo que él consideraba suyo. También me reconocieron legalmente el 40% de Textiles Soto. Ricardo intentó apelar, pero con el interventor judicial documentando todas las irregularidades que encontró, no tuvo oportunidad. Terminamos llegando a un acuerdo. Él me compró mi participación por 14 millones de pesos. 14 millones que se sumaron a los 12 millones de la herencia de mi padre. 26 millones de pesos. Esa era mi nueva realidad. El SAT concluyó su investigación.
Ricardo enfrentó cargos por fraude fiscal. Llegó a un acuerdo con la autoridad para pagar una multa millonaria y los impuestos atrasados, evitando así la cárcel. Pero el escándalo destruyó su reputación en el mundo textil de Guadalajara. Perdió el 60% de sus clientes. Tuvo que cerrar 2 de sus 4 bodegas. Mis hijos intentaron contactarme durante meses. Llamadas, mensajes, emails. Incluso se presentaron en mi nuevo departamento, un hermoso penthouse en una zona residencial de Guadalajara que compré con mi dinero. No les abrí la puerta. Daniela finalmente me escribió una carta larga donde me pedía perdón, donde decía que entendía mi dolor, donde me suplicaba que le diera una oportunidad de reconstruir nuestra relación. La leí una vez y luego la guardé en un cajón. Tal vez algún día esté lista para perdonar. Tal vez algún día pueda mirarlo sin sentir esa mezcla de tristeza y alivio. Pero ese día no es hoy. Ricardo Jr. perdió su trabajo en el negocio familiar cuando Ricardo tuvo que recortar personal. Escuché por terceros que él y Valeria están teniendo problemas matrimoniales. Aparentemente, cuando el dinero se acaba, el amor también se evapora. Sebastián finalmente tuvo que conseguir trabajo. Tuvo que rentar su propio departamento. Tuvo que aprender a cocinar, lavar su ropa, pagar sus cuentas. Todas esas cosas que yo hacía por él mientras me llamaba inútil. Doña Carmen sufrió un infarto leve en abril. Escuché que ahora vive con Patricia porque Ricardo ya no puede mantenerla en su casa con empleada de tiempo completo. Me pregunto si Patricia la trata con la misma devoción que ella esperaba de mí. Lo dudo. En cuanto a mí, volví a Puebla, a mi ciudad natal. Compré una casa hermosa cerca del centro histórico, con jardín y fuente, llena de luz y espacio. Una casa que es completamente mía, donde nadie me grita, donde nadie me insulta, donde nadie espera que sirva y limpie. Abrí un pequeño negocio de asesoría contable para mujeres emprendedoras. Uso mi experiencia de décadas para ayudar a otras mujeres a entender sus finanzas, a protegerse legalmente, a no cometer los errores que yo cometí. Es gratificante de maneras que nunca experimenté en el negocio de Ricardo. Reconecté con amigas de mi juventud, amigas que había abandonado cuando me casé y me mudé a Guadalajara. Salimos a comer, vamos al cine, viajamos juntas. Por primera vez en décadas, tengo una vida social que no gira alrededor de servir a la familia de mi esposo. Hace 2 semanas cumplí 64 años. Mis amigas me organizaron una fiesta sorpresa. Había flores, música, risas, abrazos genuinos. Me cantaron las mañanitas. Me regalaron cosas pensadas especialmente para mí. Y cuando soplé las velas de mi pastel, no pedí un deseo, porque finalmente ya no necesito desear nada. Tengo todo lo que necesito. Esta mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era Ricardo. Elena, necesito hablar contigo, por favor. Es sobre algo importante. No respondí. Bloqueé el número, porque ya no hay nada que Ricardo pueda decirme que yo necesite escuchar. Ese capítulo de mi vida está cerrado, sellado, archivado en algún lugar de mi memoria donde ya no puede hacerme daño. A veces, cuando estoy sentada en el jardín de mi casa por las tardes, tomando un té y leyendo un libro, me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el valor de irme antes, si hubiera dicho basta a los 30 años, a los 40, a los 50. Pero luego recuerdo algo que mi abogado me dijo después de la audiencia final del divorcio. Señora Elena, el momento correcto es cuando usted decide qué es el momento correcto. No antes, no después. Usted hizo lo que tenía que hacer cuando estaba lista para hacerlo. Tenía razón. Tal vez necesitaba vivir esos 32 años de infierno para valorar esta nueva vida de paz. Tal vez necesitaba tocar fondo para encontrar la fuerza de levantarme. Tal vez necesitaba perderlo todo para descubrir que en realidad nunca había tenido nada que valiera la pena. Ahora tengo 64 años.
Algunos dirían que empecé tarde, que desperdicié mi juventud, que perdí los mejores años de mi vida. Pero yo no lo veo así. Yo veo que tengo con suerte 20 o 30 años más de vida. Y estos años van a ser completamente míos. Van a ser años de dignidad, de respeto, de paz. Van a ser años donde yo decido qué hago, cuándo lo hago y con quién lo hago. Y eso no es perder, eso es ganar. Si me estás escuchando y estás pasando por algo similar, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeña, invisible, inútil, quiero que sepas algo. No estás sola y nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. No importa si tienes 40, 50, 60 o 70 años. No importa si llevas 10 o 40 años en una relación tóxica. No importa si tienes dinero o no. Lo que importa es que tú vales. Tu dignidad vale. Tu paz mental vale. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Yo tardé 32 años en aprenderlo. Espero que tú no tardes tanto como yo. Y si decides dar ese paso, si decides decir basta, si decides recuperar tu vida, quiero que recuerdes algo. El miedo es normal. La culpa es normal. La duda es normal. Pero del otro lado de ese miedo, de esa culpa, de esa duda, está la versión de ti que mereces ser. Está la vida que mereces vivir. Vale la pena, te lo prometo. Vale absolutamente la pena. Ahora, si te gustó esta historia, si te sentiste identificada, si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela, dale like. Suscríbete al canal para más historias reales de mujeres que dijimos basta. Y sobre todo, déjame en los comentarios tu historia. Cuéntame qué estás viviendo. Cuéntame qué decidiste hacer, porque no estás sola, nunca estás sola. Y recuerda, no eres vieja, no eres inútil, no eres invisible. Eres una mujer con toda una vida por delante. Una vida que es tuya, solo tuya, y nadie puede quitártela. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, y gracias por recordarme que mi historia, por dolorosa que haya sido, puede ayudar a alguien más a encontrar su camino hacia la libertad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate, valórate, y nunca dejes que nadie apague tu luz.